Imagina que estás parado en la Plaza Roja de Moscú, el 1 de enero de 1989. Sobre ti ondea la bandera roja con el símbolo del comunismo. A tu alrededor se alzan monumentos a Lenin, a la Gran Guerra Patria, a la gloria de la Unión Soviética. Y todo lo que ves grita poder, permanencia, dominio. Estás en la capital de una superpotencia que controla 15 repúblicas, que posee 40.000 armas nucleares, que derrotó a Hitler, que puso al primer hombre en el espacio, que domina media Europa y gobierna más de 8 millones de millas cuadradas. La Unión Soviética lleva 72 años en el poder, y desde cualquier ángulo, parece indestructible. Si ese mismo día tocaras el hombro de un ciudadano soviético y le dijeras que en exactamente 731 días, el 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejaría de existir, habrían llamado a la policía secreta del gobierno para arrestarte, porque para ellos la Unión Soviética era eterna, demasiado grande para fracasar. Un sistema que había controlado todo durante 7 décadas y que parecía inamovible. Pero el 26 de diciembre de 1991, a las 7:32 de la noche, hora de Moscú, la bandera soviética fue retirada del Kremlin por última vez. La Unión Soviética se había ido, disuelta, evaporada, y en solo 731 días, una superpotencia que había existido durante 72 años desapareció de la faz de la Tierra sin que nadie lo viera venir. Ni la CIA, ni el Pentágono, ni los propios líderes soviéticos, porque hasta el último segundo, todos estaban convencidos de que aquello era imposible. Ahora, avanza rápido hasta hoy. Párate en Washington, D.C. Mira la bandera estadounidense ondeando sobre la capital. Observa las 800 bases militares que América mantiene en 80 países. Mira su presupuesto militar de 900.000 millones de dólares. Observa una historia de más de 240 años de poder, influencia y dominio global. Si alguien te dijera que Estados Unidos dejará de ser una superpotencia para 2027, tu reacción sería exactamente la misma que la de ese ciudadano soviético en 1989, porque América es demasiado grande para fracasar. Pero la Unión Soviética también era demasiado grande para fracasar, y el mecanismo que destruyó a la Unión Soviética en 731 días no solo se parece a lo que está viviendo Estados Unidos hoy, es idéntico: sobreextensión militar, estancamiento económico, pérdida de legitimidad, deuda que no puede ser pagada. Exactamente el mismo patrón, exactamente la misma secuencia, exactamente la misma ilusión de estabilidad justo antes del colapso. Y la parte inquietante es que ya no estamos en 1989, estamos en 1991, estamos en la fase final. El colapso no es algo que va a ocurrir algún día. El colapso ya ha comenzado, solo que aún no te has dado cuenta porque, al igual que los soviéticos en 1990, sigues creyendo que el sistema es permanente justo hasta el instante en que desaparece. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La Unión Soviética nació de una revolución en 1917, cuando un grupo de líderes tomó el poder prometiendo igualdad, justicia social y un nuevo modelo de organización económica. Desde sus primeros años, el nuevo Estado se estructuró alrededor de una idea central. Todo debía pertenecer al gobierno y todo debía ser planificado desde el centro. Fábricas, tierras, bancos, minas, transporte y alimentos quedaron bajo control estatal, con el objetivo de eliminar la desigualdad y acelerar el desarrollo. Para 1945, después de derrotar a la Alemania nazi en una guerra que dejó decenas de millones de muertos, la Unión Soviética emergió como una de las dos superpotencias del planeta junto a Estados Unidos. Esa victoria tuvo un costo humano y material gigantesco, pero también transformó al país en una potencia militar y política sin precedentes. Ciudades enteras fueron reconstruidas,
La industria pesada se expandió y el ejército se convirtió en uno de los más grandes y mejor armados del mundo. El modelo soviético se sostenía sobre 4 pilares: una economía centralmente planificada, la propiedad estatal de todos los activos productivos, un sistema político de partido único y un ejército masivo diseñado para proteger y expandir la ideología comunista. Cada fábrica recibía órdenes sobre qué producir, cuántas unidades fabricar y a qué precio venderlas. Cada granja debía cumplir cuotas de producción. Cada trabajador era asignado a un puesto según las necesidades del Estado. En el papel, ese sistema prometía eficiencia y estabilidad. Durante las primeras 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ese modelo dio la impresión de funcionar. La Unión Soviética se industrializó a una velocidad impresionante. Regiones rurales se transformaron en centros industriales. Se construyeron miles de fábricas, represas, centrales eléctricas y complejos siderúrgicos. En pocos años, un país que había sido mayormente agrícola pasó a ser una potencia manufacturera. En 1949, la Unión Soviética desarrolló armas nucleares, alcanzando a Estados Unidos en el terreno más estratégico de la Guerra Fría. Ese logro cambió el equilibrio de poder mundial y aseguró que el país fuera tratado como un actor central en la política global. En 1957, el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, sacudió a todo Occidente y demostró que la ciencia soviética podía competir al más alto nivel. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, consolidando la imagen de una nación tecnológicamente avanzada y capaz de hazañas que parecían imposibles. Para la década de 1970, la Unión Soviética controlaba un imperio gigantesco. 15 repúblicas socialistas se extendían desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Países de Europa del Este como Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria funcionaban como estados satélite, alineados política y militarmente con Moscú. En otras regiones del mundo, gobiernos comunistas aliados gobernaban en Cuba, Vietnam, Corea del Norte, Angola, Etiopía y Nicaragua. La influencia soviética alcanzaba 4 continentes. Ese poder se sostenía con una red de bases militares en 36 países y un arsenal nuclear de más de 40.000 ojivas. En términos económicos, la Unión Soviética era la segunda economía más grande del planeta, con un Producto Interno Bruto cercano a 2.700.000 millones de dólares. Desde fuera, ese conjunto de territorio, población, industria y armamento parecía una estructura sólida e inamovible. Durante esos años, la Unión Soviética proyectaba una imagen de estabilidad absoluta. Parecía permanente. Parecía capaz de sostener su modelo durante otro siglo. Sin embargo, bajo esa superficie de poder y expansión, el sistema empezaba a mostrar señales de deterioro. Las cifras impresionaban, los desfiles militares transmitían fuerza y los logros tecnológicos llenaban titulares. Pero la base económica que sostenía todo ese imperio comenzaba a debilitarse lentamente, preparando el terreno para un colapso que todavía nadie quería reconocer. La economía de la Unión Soviética se construyó sobre una idea que parecía poderosa y racional, pero que en el fondo ocultaba una falla estructural. Esa idea sostenía que la planificación central podía superar a la competencia del mercado y que un grupo de burócratas en Moscú podía asignar recursos de manera más eficiente a través de 8,6 millones de millas cuadradas y casi 300 millones de personas, que lo que podían hacerlo los precios, la oferta y la demanda. Durante un tiempo, especialmente en la etapa de industrialización acelerada, ese modelo ofreció resultados visibles, porque resulta posible ordenar desde un escritorio la construcción de acerías, represas, minas y grandes complejos industriales. Pero una economía moderna y compleja exige algo más que órdenes administrativas. A medida que la sociedad se volvía más sofisticada, la planificación central empezaba a mostrar sus límites. La innovación, la variedad de productos y la adaptación a las preferencias de la población dependían de señales que el sistema centralizado no lograba captar.
Las fábricas recibían cuotas de producción, pero esas cuotas se enfocaban en cantidad y no en calidad. El resultado era una producción que cumplía cifras en papel, mientras ignoraba lo que la población realmente necesitaba o deseaba. Para la década de 1970, la economía de la Unión Soviética había entrado en una etapa de estancamiento. El crecimiento económico, que durante los años 50 había rondado el 6% anual, cayó a alrededor del 3% en los años 70 y se acercó al 2% al inicio de los años 80. Esa desaceleración reflejaba un problema profundo. La productividad se debilitaba. Las fábricas seguían operando con tecnología de décadas anteriores y la capacidad de innovar se reducía cada año. Los bienes de consumo se volvían cada vez más escasos y de menor calidad. En muchas ciudades, los estantes de las tiendas permanecían semivacíos. La población pasaba horas en largas filas para conseguir productos básicos como pan, carne o zapatos, y en muchos casos, esas filas terminaban sin que hubiera nada disponible. Ese contraste entre el poder militar y la pobreza cotidiana comenzaba a erosionar la confianza en el sistema. A pesar de esas señales, el liderazgo soviético se aferraba a una narrativa distinta. Las estadísticas oficiales mostraban crecimiento y estabilidad, aunque esos números eran maquillados para ocultar la realidad. Las carencias se atribuían a errores locales o a fallas individuales. Mientras el modelo económico quedaba fuera de toda crítica, los discursos oficiales afirmaban que el capitalismo se derrumbaba en Occidente y que el comunismo avanzaba con paso firme, y en una sociedad sin acceso libre a información externa, gran parte de la población aceptaba esa versión o fingía hacerlo para evitar problemas. Esa brecha entre los informes oficiales y la experiencia diaria se hacía cada vez más evidente. Bajo la apariencia de una superpotencia ordenada y próspera, la economía de la Unión Soviética acumulaba tensiones que el sistema ya era incapaz de resolver, preparando un escenario en el que el colapso dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una consecuencia cada vez más inevitable. Y entonces, la Unión Soviética cometió el error que ha destruido a casi todos los grandes imperios a lo largo de la historia: la sobreextensión militar. En diciembre de 1979, las tropas soviéticas cruzaron la frontera e invadieron Afganistán con el objetivo de sostener a un gobierno comunista que estaba perdiendo una guerra civil. En Moscú, se asumía que sería una operación breve, tal vez algunos meses, quizá un año como máximo, con la expectativa de derrotar a los rebeldes, instalar un gobierno leal y retirarse, tal como había ocurrido en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. Afganistán resultó ser un escenario muy distinto. Durante siglos había sido conocido como el cementerio de los imperios. En el siglo XIX, el Imperio Británico había intentado someter ese territorio y había fracasado. Ahora la Unión Soviética comenzaba a experimentar la misma realidad. Los muyahidines afganos, apoyados financieramente por Estados Unidos y Pakistán, desarrollaron una guerra de guerrillas que el ejército soviético no lograba neutralizar. Ataques rápidos, emboscadas en las montañas y una resistencia constante convertían cada avance en un retroceso costoso. Con el paso de los años, las bajas se acumulaban. Cerca de 15.000 soldados soviéticos murieron y alrededor de 50.000 resultaron heridos. La guerra se extendió durante 9 años y con cada año que pasaba, el costo en vidas, recursos y desgaste político aumentaba sin que apareciera una salida clara. Afganistán se transformó en un pozo sin fondo que absorbía dinero, equipos y soldados. Al mismo tiempo, la Unión Soviética mantenía una presencia militar gigantesca en otros frentes. En Europa del Este, alrededor de 500.000 tropas permanecían estacionadas en Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Hungría para asegurar la lealtad de esos gobiernos. Otras 500.000 se encontraban desplegadas a lo largo de la frontera con China. Flotas navales operaban en el Mar Báltico, el Mar Negro y el Océano Pacífico. Además,
El gobierno soviético enviaba asistencia militar a Cuba, Vietnam, Angola, Etiopía, Nicaragua y a varios aliados comunistas más. Ese despliegue global tenía un precio enorme. El presupuesto militar de la Unión Soviética consumía cerca de una cuarta parte de todo su Producto Interno Bruto. En contraste, otras potencias destinaban una fracción mucho menor de su producción a la defensa. Para una economía que ya se encontraba estancada, dedicar alrededor del 25% de toda su riqueza a sostener ejércitos y guerras en múltiples regiones se volvía una carga cada vez más pesada. Mientras la producción industrial se debilitaba y la vida cotidiana se volvía más difícil, el aparato militar seguía absorbiendo recursos sin pausa. La guerra en Afganistán se convertía en un agujero que devoraba dinero y hombres, y el sistema económico carecía de la fuerza necesaria para sostener ese ritmo indefinidamente. En ese punto, la presión acumulada comenzaba a acercar al país a un límite que tarde o temprano tendría que romperse. Y entonces, en 1986, algo finalmente se dio. Los precios del petróleo se desplomaron de forma abrupta. A inicios de la década, en 1980, el petróleo se vendía alrededor de $35 por barril, pero para 1986 había caído hasta cerca de $10. Ese derrumbe fue devastador para la Unión Soviética, porque el petróleo y el gas representaban la principal fuente de divisas del país. Esos ingresos en monedas extranjeras eran esenciales para comprar grano en el exterior, importar tecnología y cumplir con el pago de las deudas internacionales. Cuando el precio del petróleo colapsó, los ingresos por exportaciones soviéticas se redujeron a la mitad en apenas 2 años. De un momento a otro, el flujo de dinero que mantenía funcionando al sistema empezó a secarse. El gobierno se encontró atrapado en una crisis fiscal sin salidas sencillas. Reducir el gasto militar resultaba impensable, ya que el ejército era el pilar del poder político y de la influencia global. Aumentar impuestos tampoco ofrecía una solución, porque la economía ya operaba al límite y la población enfrentaba dificultades crecientes. Recurrir a préstamos en el exterior tampoco era una opción viable, debido a que los bancos occidentales desconfiaban cada vez más de la capacidad de pago soviética. Ante ese escenario, el Estado recurrió al único recurso que aún tenía a mano: emitir dinero. La impresión masiva de rublos comenzó a utilizarse para cubrir los déficits del presupuesto. Entre 1985 y 1990, la cantidad de dinero en circulación aumentó en alrededor de 250%, mientras la producción de bienes se mantenía prácticamente estancada. Esa combinación provocó un efecto inmediato: escasez generalizada e inflación creciente. Para 1989, los estantes de las tiendas se encontraban vacíos en muchas ciudades. La población pasaba hasta 6 horas en fila para comprar pan. La carne estaba racionada. El jabón estaba racionado. Incluso el vodka, una de las pocas constantes en la vida cotidiana, también estaba racionado. La brecha entre el discurso oficial y la realidad diaria se hacía imposible de ignorar. En ese ambiente, la confianza en el sistema comenzó a desmoronarse. Las promesas del comunismo chocaban con una experiencia marcada por carencias y frustración. A través de señales indirectas, la población percibía que en otras partes de Europa, en especial en Alemania Occidental, el nivel de vida era mucho más alto. Esa comparación silenciosa alimentaba dudas que antes permanecían ocultas. Con el paso del tiempo, esas dudas se transformaron en preguntas cada vez más incómodas. El costo de la guerra en Afganistán, el enorme gasto militar y el contraste entre la vida de la élite del Partido Comunista y la realidad del ciudadano común empezaron a generar una tensión profunda. El sistema que durante décadas había prometido estabilidad y prosperidad comenzaba a perder su credibilidad, y esa pérdida de fe se convertiría en una de las fuerzas más poderosas detrás de lo que estaba por venir. Y en 1985, el liderazgo de la Unión Soviética tomó una decisión que, sin buscarlo, terminaría acelerando el derrumbe del sistema. Mikhail Gorbachov fue nombrado secretario general del Partido Comunista.
A diferencia de los dirigentes que lo precedieron, Gorbachov pertenecía a una generación más joven y tenía una visión distinta del futuro. Reconocía que el modelo soviético estaba fallando y creía que todavía existía una oportunidad de corregirlo desde dentro antes de que fuera demasiado tarde. Con ese objetivo, impulsó dos grandes reformas. La primera fue la Glasnost, una política de apertura que permitió una mayor libertad de expresión, una prensa menos controlada y un espacio más amplio para debatir los problemas del país. La segunda fue la perestroika, una estrategia de reestructuración que buscaba introducir ciertos mecanismos de mercado en una economía que había estado rígidamente controlada durante décadas. La intención de Gorbachov era modernizar el sistema y hacerlo más eficiente. Convencido de que esos cambios podrían salvar a la Unión Soviética, el efecto fue el contrario. La apertura informativa cambió por completo el clima social. Al permitir que la población hablara con mayor libertad, comenzaron a surgir voces que durante años habían sido silenciadas. Los ciudadanos empezaron a criticar abiertamente al gobierno, a cuestionar la gestión económica y a señalar los errores acumulados. Los periódicos, ahora con mayor margen para informar, publicaron investigaciones sobre corrupción, ineficiencia y abusos de poder que antes permanecían ocultos. Al mismo tiempo, los historiadores y académicos empezaron a revelar aspectos oscuros del pasado soviético. Salieron a la luz las purgas de la era de Stalin, los campos de trabajo forzado y los millones de personas que habían sido perseguidas o asesinadas por el propio sistema. Esa información sacudió la percepción que muchos tenían del Partido Comunista y erosionó la imagen de un gobierno que durante décadas se había presentado como infalible. La consecuencia fue una pérdida acelerada de legitimidad. A medida que la verdad reemplazaba a la propaganda, la fe en el sistema se debilitaba. Sin esa fe, las estructuras políticas y económicas que habían sostenido a la Unión Soviética durante tanto tiempo comenzaron a volverse frágiles. La apertura que buscaba reformar el modelo terminó exponiendo todas sus grietas, y una vez que esas grietas quedaron a la vista, el proceso de descomposición se volvió imposible de detener. Y fue entonces cuando los dominós comenzaron a caer, y cayeron con una velocidad que pocos habían previsto. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín se abrió y comenzó a ser destruido. Ese momento marcó el inicio simbólico del final de una era. Durante 28 años, ese muro había separado a la Alemania Oriental comunista de la Alemania Occidental capitalista. Representaba de manera física el telón de acero, la línea que dividía a Europa en dos mundos opuestos. La Unión Soviética había ordenado su construcción, había sostenido su existencia y había respaldado su permanencia durante décadas. Pero en ese instante se quedó observando mientras la población de Alemania Oriental lo derribaba con martillos y palancas. La razón de esa pasividad se encontraba en una decisión tomada en Moscú. Mikhail Gorbachov había comunicado a los líderes de Europa del Este que la Unión Soviética dejaría de usar la fuerza militar para mantener a los gobiernos comunistas en el poder. La doctrina que durante décadas había justificado la intervención armada para proteger esos regímenes había quedado atrás. En su lugar, se estableció una nueva postura, según la cual cada país podía elegir su propio camino político. Esa decisión alteró por completo el equilibrio de poder en la región. Durante años, lo único que había sostenido a muchos de esos gobiernos era la presencia implícita de los tanques soviéticos. Esa amenaza funcionaba como un muro invisible que impedía cualquier cambio profundo. Una vez que esa presión desapareció, las estructuras políticas comenzaron a desmoronarse con rapidez. Los regímenes que parecían firmes se revelaron frágiles. En Polonia, en diciembre de 1989, el gobierno comunista fue desplazado mediante elecciones y reemplazado por el movimiento Solidaridad. En Hungría, en mayo de 1990, se realizaron comicios libres y el Partido Comunista perdió el control. En Checoslovaquia, en noviembre de 1989, la Revolución de Terciopelo condujo a la renuncia del gobierno comunista sin un solo disparo. En Rumania, en diciembre de ese mismo año,
Un levantamiento violento terminó con la caída del régimen y la ejecución del dictador Nicolae Ceausescu en el día de Navidad. En Bulgaria, en noviembre de 1989, el liderazgo comunista fue expulsado del poder. En menos de 12 meses, todos los gobiernos comunistas de Europa del Este habían desaparecido. El imperio soviético en la región se había evaporado casi de la noche a la mañana. La Unión Soviética había perdido alrededor de la mitad de su influencia geopolítica en apenas un año, y con ella se debilitaba uno de los pilares que había sostenido su estatus de superpotencia durante décadas, y la pérdida de Europa del Este produjo un impacto profundo dentro de la Unión Soviética. A través de la televisión, la población observaba a personas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia celebrando en las calles, expresando una libertad que durante décadas había parecido inalcanzable. Ese contraste generó una inquietud silenciosa que se expandía por todo el país. La pregunta comenzó a tomar forma en la mente de millones de personas. Una pregunta sencilla y peligrosa al mismo tiempo. Si otros podían vivir sin un sistema impuesto, ¿por qué esa misma posibilidad parecía negada dentro de sus propias fronteras? Ese clima de duda abrió la puerta a un cambio aún más grande. Las propias repúblicas que formaban la Unión Soviética empezaron a moverse. Lituania dio el primer paso. El 11 de marzo de 1990, su parlamento declaró la independencia. Aquello rompía una regla que había parecido inquebrantable durante décadas. Una república soviética afirmaba que ya no aceptaba la autoridad de Moscú. La decisión fue declarada ilegal por el gobierno central y se enviaron tropas al territorio lituano. Se produjeron enfrentamientos, pero el liderazgo soviético evitó una represión total. Esa vacilación cambió el rumbo de los acontecimientos. Cuando Lituania mantuvo su posición y la Unión Soviética no respondió con una intervención aplastante, el mensaje se difundió de inmediato por todo el bloque. Si una república había podido desafiar al centro del poder sin ser destruida, otras también podían intentarlo. Esa percepción transformó una protesta aislada en un movimiento imparable. Letonia proclamó su independencia en mayo de 1990. Estonia siguió el mismo camino en marzo de 1991. Georgia lo hizo en abril de ese mismo año. Cada declaración añadía presión a un sistema que ya estaba debilitado. La señal más contundente llegó cuando Ucrania, la segunda república más grande y una de las más importantes en términos económicos y estratégicos, anunció su independencia en agosto de 1991. En ese punto, la estructura misma de la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse. El poder que durante décadas había mantenido unidas a repúblicas tan diversas se estaba diluyendo. La autoridad del liderazgo central se debilitaba con cada nueva proclamación, y la sensación de que el país se fragmentaba se hacía cada vez más evidente. Lo que había empezado como una pérdida de influencia en Europa del Este se había convertido en una crisis existencial dentro de la propia Unión Soviética. Los sectores más rígidos dentro del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas reaccionaron con ira ante el rumbo que había tomado el país. Desde su perspectiva, Mikhail Gorbachov estaba desmantelando la estructura que durante décadas había mantenido unida a la Unión Soviética. Consideraban que la única forma de preservar el imperio era mediante el uso de la fuerza, y bajo esa convicción, el 19 de agosto de 1991, lanzaron un intento de golpe de Estado con la intención de recuperar el control. La operación fue organizada por altos funcionarios del Partido Comunista, por la cúpula de los servicios de seguridad y por mandos militares de alto rango. Gorbachov fue aislado en su residencia de descanso en Crimea, donde quedó bajo arresto domiciliario. En Moscú se declaró un estado de emergencia. Los tanques fueron desplegados en las calles y se anunció que las políticas de apertura y reforma habían terminado. El objetivo era restaurar el antiguo orden y frenar la desintegración del país. Sin embargo, el golpe se desmoronó con rapidez. La República Rusa, bajo el liderazgo de Boris Yeltsin, se negó a reconocer a los golpistas como autoridad legítima. En una escena que se volvería histórica, Yeltsin se subió a un tanque frente al edificio del Parlamento ruso y llamó a los soldados a desobedecer las órdenes del nuevo mando.
La respuesta fue decisiva, ya que gran parte de las tropas optó por seguir a Yeltsin en lugar de apoyar a quienes intentaban tomar el poder. En el transcurso de 3 días, el intento de golpe colapsó. Gorbachov fue liberado y los principales responsables fueron arrestados. A pesar de su fracaso, el golpe tuvo un efecto profundo e irreversible. Expuso la debilidad del gobierno central, mostró que el ejército se encontraba dividido y confirmó que el Partido Comunista había perdido gran parte de su legitimidad. Esa demostración pública de fragilidad actuó como un impulso final para las repúblicas que todavía dudaban sobre su futuro. Entre agosto y diciembre de 1991, todas las repúblicas que formaban la Unión Soviética proclamaron su independencia. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y las demás siguieron el mismo camino, hasta completar el conjunto de 15 repúblicas. Para ese momento, el Estado soviético había dejado de ejercer control real sobre su territorio. La Unión Soviética se había convertido en una estructura vacía, un nombre que ya no correspondía a una entidad política efectiva. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov apareció en la televisión soviética para dirigirse a la población con un mensaje breve y definitivo. En ese discurso, anunció su renuncia como presidente de la Unión Soviética y confirmó que el Estado que había gobernado durante décadas había dejado de existir. A las 7:32 de la noche, hora de Moscú, la bandera roja soviética fue retirada del Palacio del Poder en Rusia y en su lugar se levantó la bandera tricolor de la nueva Federación Rusa. Ese gesto simbolizó el final de una era. La Unión Soviética había terminado. El proceso completo, desde la apertura del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, hasta la disolución formal, el 26 de diciembre de 1991, tomó apenas 731 días. En menos de 2 años, una superpotencia que había existido durante 72 años, que controlaba 8,6 millones de millas cuadradas y que poseía más de 40.000 armas nucleares, desapareció del mapa político mundial. La velocidad de ese colapso tomó por sorpresa a casi todos. En 1988, una evaluación oficial de inteligencia afirmaba que la Unión Soviética era estable y que probablemente seguiría existiendo bien entrado el siglo XXI. En 1989, tras la caída del Muro de Berlín, muchos analistas pensaban que los países de Europa del Este cambiarían de forma lenta durante una década. En 1990, la mayoría de los expertos consideraba que la Unión Soviética sobreviviría bajo una forma reformada. Incluso en agosto de 1991, después del intento de golpe fallido, predominaba la idea de que el país se mantendría unido. Todas esas previsiones resultaron equivocadas. El colapso avanzó con una rapidez que casi nadie había contemplado. La razón se encontraba en la naturaleza misma de los imperios. Estos sistemas rara vez se desintegran de manera gradual. Suelen mantenerse estables hasta que alcanzan un punto de quiebre, y cuando ese punto se supera, la caída se vuelve repentina. Ese punto de quiebre rara vez es una derrota militar. El verdadero detonante es la pérdida de legitimidad. Cuando la población deja de creer en un sistema, ese sistema deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, el derrumbe se propaga como una reacción en cadena. El ejército soviético seguía intacto. El arsenal nuclear permanecía operativo. Los tanques aún estaban en sus bases. Sin embargo, esos símbolos de poder ya carecían de significado. La confianza se había evaporado. Los ciudadanos habían dejado de creer en el comunismo. Los soldados habían dejado de creer en la causa. Y los burócratas, al percibir el cambio de vientos, comenzaron a buscar salidas personales. Cuando la creencia desaparece y la legitimidad se pierde, incluso el imperio más grande puede desvanecerse en cuestión de días. Ahora, el foco se desplaza hacia otro escenario. La historia de los grandes imperios suele repetirse cuando las condiciones estructurales se alinean y los paralelos con Estados Unidos resultan precisos. Tras la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Unión Soviética,
ese país emergió como una superpotencia global. A partir de entonces, construyó un tipo de imperio distinto, uno basado menos en la ocupación directa de territorios y más en una red de bases militares, alianzas estratégicas, gobiernos aliados y dominio económico. Para el año 2025, Estados Unidos mantiene alrededor de 800 bases militares distribuidas en cerca de 80 países. Sus tropas permanecen estacionadas en regiones clave como Alemania, Japón, Corea del Sur, Italia, el Reino Unido, Turquía y muchas otras naciones. El tamaño de sus fuerzas armadas supera el millón de efectivos en servicio activo, acompañados por cientos de miles de reservistas. El presupuesto anual de defensa alcanza cerca de 900.000 millones de dólares, una cifra que supera al gasto combinado de varias de las siguientes potencias militares del mundo. Ese despliegue global representa una forma de sobreextensión militar. Sostener una presencia armada en decenas de países exige recursos inmensos y constantes. Al igual que ocurrió con la Unión Soviética, la estructura económica que sostiene ese aparato militar muestra señales de tensión. El endeudamiento del Estado ha crecido de forma acelerada y se ha convertido en uno de los principales pilares que mantiene en pie al sistema. La deuda nacional de Estados Unidos ronda los 36 billones de dólares, una cantidad que equivale a más del 120% de su Producto Interno Bruto. En el año 2025, el déficit presupuestario federal superó los 2 billones de dólares, lo que implica que el gobierno gastó mucho más de lo que recaudó en impuestos. Para cubrir esa diferencia, el Tesoro emite bonos que son absorbidos por el sistema financiero, mientras la autoridad monetaria crea nuevos dólares para sostener esa deuda. Ese proceso equivale a una expansión constante del dinero en circulación, un mecanismo similar al que utilizó la Unión Soviética cuando intentaba cubrir sus propios déficits a finales de los años 80. Al mismo tiempo, la economía muestra signos de estancamiento detrás de cifras oficiales que sugieren crecimiento. Aunque se reportan tasas de expansión del Producto Interno Bruto cercanas a unos pocos puntos porcentuales, la realidad, para gran parte de la población, es distinta. Los ingresos reales de muchos trabajadores han permanecido prácticamente estancados durante décadas cuando se consideran los aumentos en el costo de vida. Los precios de la vivienda se han elevado de manera acelerada, la clase media se ha reducido, y una gran proporción de los hogares vive con un margen financiero mínimo. El endeudamiento de los consumidores ha alcanzado niveles elevados, con saldos de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y créditos para vehículos que continúan creciendo. Los incumplimientos de pagos se han vuelto más frecuentes, reflejando una presión cada vez mayor sobre las finanzas personales. Mientras tanto, las estadísticas oficiales siguen transmitiendo una imagen de estabilidad y expansión. Esa desconexión entre los números y la experiencia cotidiana recuerda a los últimos años de la Unión Soviética, cuando los informes hablaban de progreso, mientras la realidad avanzaba en otra dirección. Al igual que ocurrió con la Unión Soviética, Estados Unidos atraviesa una crisis de legitimidad que se manifiesta en múltiples frentes. Las elecciones del año 2020 fueron cuestionadas por una parte significativa de la población. El episodio del Capitolio el 6 de enero y las protestas masivas asociadas a Black Lives Matter reflejaron una tensión social profunda. La polarización política ha llegado a un punto en el que republicanos y demócratas ya casi no se perciben como simples adversarios, sino como enemigos irreconciliables dentro de un mismo sistema. Esa fractura se extiende a las instituciones. La confianza en el gobierno se encuentra en niveles históricamente bajos. La credibilidad de los medios de comunicación se ha erosionado de manera constante. La fe en los procesos electorales muestra grietas cada vez más visibles. El contrato social que durante décadas sostuvo la estabilidad política empieza a debilitarse, de una forma que recuerda a la Unión Soviética en los años finales de la década de 1980. Al mismo tiempo, ese país se encuentra sobreextendido en conflictos externos que carecen de una salida clara. La guerra de 2 décadas en Afganistán terminó con una retirada que dejó al grupo talibán nuevamente en el poder en el año 2021. Además,
Se mantienen conflictos indirectos en Ucrania y una tensión creciente con China en torno a Taiwán. Las Fuerzas Armadas enfrentan dificultades de reclutamiento, el personal se encuentra bajo presión y la industria de defensa lucha por sostener el ritmo de producción de armas y municiones requerido por tantos frentes abiertos. Esa situación evoca los problemas que enfrentaba la Unión Soviética durante los años 80. Sin embargo, el paralelo más delicado se encuentra en el terreno financiero. El poder de Estados Unidos descansa menos en su ejército o en su influencia cultural y más en el papel del dólar como moneda de reserva global. De manera similar a como el poder soviético se apoyaba en la amenaza de sus tanques en Europa del Este, la influencia estadounidense depende de que el resto del mundo necesite dólares para comerciar y ahorrar. Ese pilar muestra signos de desgaste. A comienzos del siglo XXI, el dólar representaba cerca de 3/4 partes de las reservas de los bancos centrales del mundo. Para el año 2025, esa proporción se había reducido de manera significativa. Un número creciente de países, entre ellos China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ha comenzado a realizar intercambios comerciales utilizando monedas distintas al dólar. Algunas transacciones energéticas ya se liquidan en yuanes, rupias o rublos. Las naciones que integran el grupo conocido como BRICS avanzan en la creación de sistemas de pago alternativos para reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Ese proceso de desdolarización se acelera de forma gradual, pero constante, de una manera comparable a cuando las repúblicas de la Unión Soviética empezaron a separarse del control central. Una parte del sistema económico global comienza a distanciarse del dólar. Cuando el fundamento que sostiene a un imperio se debilita, toda la estructura se vuelve vulnerable. La historia muestra que, una vez que ese punto de quiebre se alcanza, el colapso deja de ser un proceso lento y se convierte en una cadena de eventos rápidos y difíciles de detener. La secuencia de los acontecimientos revela más que cualquier discurso. La línea de tiempo muestra que estos procesos rara vez comienzan de forma visible, sino que avanzan durante años hasta alcanzar un punto crítico. En el caso de la Unión Soviética, ese punto de quiebre ocurrió con el colapso del precio del petróleo en 1986. A partir de ese momento, las finanzas del Estado dejaron de ser sostenibles. Sin embargo, el país continuó funcionando durante alrededor de 5 años más, sostenido por inercia, negación y una expansión constante del dinero. El derrumbe que el mundo pudo observar con claridad comenzó en noviembre de 1989 y desde ese instante pasaron 731 días hasta que la Unión Soviética desapareció por completo. En el caso de Estados Unidos, el punto de quiebre se produjo con la crisis financiera de 2008. Ese episodio marcó el momento en que el modelo económico basado en deuda empezó a mostrar su fragilidad. Los bancos fueron rescatados, se crearon enormes cantidades de dinero y las grietas se cubrieron de manera temporal. Sin embargo, los problemas estructurales permanecieron intactos y el nivel de endeudamiento siguió creciendo. Durante más de una década, el sistema se sostuvo mediante tasas de interés extremadamente bajas, programas masivos de estímulo y una continua expansión monetaria. En el año 2020, la llegada de la pandemia actuó como un acelerador. En ese periodo, se crearon cerca de 5 billones de dólares en un solo año, y la autoridad monetaria adquirió grandes volúmenes de deuda. La cantidad de dinero en circulación aumentó a una velocidad sin precedentes. Al igual que sucedió con la Unión Soviética hacia el final de los años 80, esa expansión monetaria no generó un crecimiento real y sostenible. En su lugar, produjo inflación y una mayor fragmentación social. El año 2020 se convirtió en el equivalente al momento de quiebre que la Unión Soviética vivió en 1986, el punto en el que el sistema comenzó a volverse insostenible, aunque el colapso visible todavía tardaría en manifestarse. En el presente, durante el año 2026, la situación se asemeja al escenario de 1989 en la historia soviética. Han pasado varios años desde el punto de quiebre,
El estatus del dólar como moneda de reserva global se debilita. Los aliados cuestionan compromisos que antes parecían firmes, la cohesión social se resiente y el gobierno federal mantiene déficits de alrededor de 2 billones de dólares, sin un plan claro para reducirlos. El nivel de deuda alcanza cifras que resultan matemáticamente imposibles de pagar sin cambios profundos. A pesar de esas señales, una parte importante de la población continúa creyendo que el sistema es permanente, de la misma manera en que muchos ciudadanos soviéticos pensaban lo mismo en 1989. Si se sigue el patrón histórico, el periodo entre 2027 y 2028 marcaría el inicio de una fase de ruptura visible, el equivalente moderno a la caída del muro de Berlín. El detonante exacto permanece incierto. Podría tratarse de una subasta fallida de bonos del Tesoro, de un aliado clave que abandone el dólar como referencia o de una crisis financiera que supere la capacidad de respuesta de la política monetaria. La experiencia histórica sugiere que una vez que ese primer evento ocurre, la secuencia se acelera. Después de la primera grieta, el proceso suele avanzar en una cadena rápida de acontecimientos. En un plazo de alrededor de 18 a 24 meses, la estructura que parecía estable puede transformarse por completo. En ese escenario, el poder económico, la influencia global y la red de compromisos militares cambiarían de manera profunda, marcando el cierre de una etapa y el inicio de otra en la historia mundial. Existe una creencia muy extendida de que un imperio de gran tamaño resulta imposible de derrumbar. Esa misma idea dominaba la mente del ciudadano soviético en 1989, y esa certeza terminó siendo falsa. Las agencias de inteligencia consideraban estable a la Unión Soviética. Los estrategas militares asumían que su poder era permanente. Todos confiaban en una imagen construida por décadas de propaganda, una imagen que mostraba fortaleza cuando en realidad la estructura interna ya estaba vacía. El contraste entre la Unión Soviética en 1985 y Estados Unidos en el año 2026 revela un patrón inquietante. La sobreextensión militar aparece en ambos casos. La Unión Soviética mantenía cientos de miles de tropas en Europa del Este y una guerra costosa en Afganistán. Estados Unidos sostiene una red de cientos de bases en decenas de países y participa en conflictos indirectos en múltiples regiones del mundo. El estancamiento económico también coincide. La Unión Soviética mostraba cifras oficiales de crecimiento, mientras la productividad se debilitaba y la realidad cotidiana se deterioraba. En Estados Unidos, los ingresos reales permanecen estancados y los indicadores oficiales transmiten una imagen que muchos perciben como desconectada de su experiencia diaria. La deuda masiva se repite. La Unión Soviética emitía rublos para cubrir déficits crecientes. Estados Unidos crea dólares para financiar déficits de alrededor de 2 billones por año. La pérdida de legitimidad marca otro punto en común. En la Unión Soviética, la fe en el comunismo se evaporó. En Estados Unidos, una parte de la población pierde confianza en la democracia, en los medios y en las instituciones. Los territorios o aliados también comienzan a cuestionar su lealtad. Las repúblicas soviéticas buscaron independencia. Los socios de Estados Unidos diversifican relaciones, desarrollan sistemas alternativos y se distancian gradualmente. La dependencia de un pilar económico resulta decisiva. La Unión Soviética dependía de las exportaciones de petróleo para obtener divisas, y ese sostén se derrumbó cuando los precios cayeron. Estados Unidos depende del papel del dólar como moneda de reserva para sostener su endeudamiento, y ese estatus muestra señales de desgaste. Incluso los intentos de reforma presentan similitudes. Las políticas de apertura y reestructuración impulsadas por Gorbachov aceleraron la desintegración. Las iniciativas de cambio en Estados Unidos tienden a generar más división y tensión en lugar de resolver los problemas de fondo. Cada uno de esos elementos encaja en el mismo patrón. La secuencia histórica coincide. El mecanismo que conduce al colapso se repite. Lo más inquietante del derrumbe soviético fue que surgió desde el interior. Ninguna alianza militar extranjera cruzó sus fronteras.
Ninguna potencia lanzó un ataque directo. La Unión Soviética se consumió por mala gestión económica, sobreextensión militar, pérdida de legitimidad y el peso de una deuda imposible de sostener. Esas mismas fuerzas actúan ahora sobre Estados Unidos. La velocidad del proceso resulta aún más perturbadora. Tras la apertura del muro de Berlín, a la Unión Soviética le quedaban apenas 731 días. Una vez que el primer dominó cae, la secuencia se vuelve rápida e imparable. En la actualidad, varios de esos dominós ya se mueven. El dólar comienza a ser reemplazado en transacciones internacionales. Los aliados buscan alternativas. La deuda continúa creciendo. La confianza en el sistema se debilita. La estructura muestra grietas visibles. Durante los últimos años de la Unión Soviética, la mayoría de la población tampoco pudo percibir con claridad lo que estaba ocurriendo. El derrumbe solo se hizo evidente cuando ya había concluido. La historia sugiere que, cuando un sistema se rompe desde dentro, quienes viven en su interior suelen comprenderlo demasiado tarde. Entonces, surge una pregunta inevitable sobre el curso de los acontecimientos. Frente al colapso de un imperio, ninguna persona aislada tiene el poder de detenerlo. Aunque sí existe la posibilidad de aprender de quienes atravesaron procesos similares en el pasado. La experiencia de quienes vivieron el derrumbe de la Unión Soviética ofrece una guía clara. Aquellos que lograron adaptarse fueron quienes evitaron depender por completo del sistema. Mantuvieron parte de su riqueza fuera del rublo, conservaron monedas extranjeras, metales preciosos y activos que conservaban valor más allá de cualquier gobierno. También desarrollaron habilidades útiles en distintos contextos y construyeron redes de relaciones que les permitieron moverse cuando el entorno cambió. En contraste, quienes confiaron ciegamente en la estabilidad del sistema, quedaron atrapados cuando todo se desmoronó. Muchas personas que habían guardado todos sus ahorros en rublos vieron cómo esos fondos perdían su valor casi de la noche a la mañana. Oficiales que habían dedicado su vida al aparato estatal quedaron sin empleo y sin la seguridad que esperaban recibir. Funcionarios que creían en la ideología dominante despertaron en un escenario donde esa ideología ya carecía de significado. El mundo que conocían había desaparecido. La historia muestra que ningún sistema es eterno. Cada estructura de poder, por sólida que parezca, enfrenta un final. La única incógnita real es el momento en que ese final se vuelve visible. Al observar la secuencia soviética, el peso de la deuda acumulada y el desgaste del estatus monetario internacional, el horizonte temporal se acorta. El periodo entre los años 2027 y 2029 se perfila como una ventana crítica. La bandera de la Unión Soviética fue retirada el 26 de diciembre de 1991, 731 días después de la apertura del muro de Berlín. Durante buena parte de ese tiempo, pocos creían que un colapso total fuera posible. Cuando finalmente ocurrió, la oportunidad de prepararse había pasado. El sistema se había disuelto, los ahorros se habían erosionado, las certezas se habían desvanecido, y una realidad más dura ocupó su lugar. El recorrido histórico sugiere que ciertos patrones tienden a repetirse. Sobreextensión, deuda, pérdida de confianza y fractura social crean una combinación que debilita cualquier estructura de poder. Una vez que ese proceso se pone en marcha, la velocidad suele sorprender incluso a quienes creen comprenderlo. Los cambios más profundos rara vez anuncian su llegada con claridad. A menudo se desarrollan mientras la mayoría continúa convencida de que nada esencial puede fallar. La experiencia soviética revela que, cuando los primeros signos visibles aparecen, el margen de maniobra ya es reducido. El reloj histórico continúa avanzando, los acontecimientos se encadenan y las grietas se vuelven cada vez más evidentes. Las sociedades que atraviesan ese umbral suelen descubrir demasiado tarde que la estabilidad que daban por sentada había sido más frágil de lo que imaginaban. Y así se cierra este recorrido por uno de los colapsos más rápidos y sorprendentes de la historia moderna. La caída de la Unión Soviética dejó una lección que sigue vigente. Una lección sobre cómo los imperios parecen sólidos hasta el momento en que dejan de serlo.
sobre cómo la economía, la deuda, la legitimidad y la confianza sostienen estructuras que pueden desaparecer en cuestión de meses. Comprender ese patrón permite mirar el presente con otros ojos y reconocer señales que muchos prefieren ignorar. Si este análisis aportó claridad, contexto y una nueva forma de entender lo que ocurre en el mundo, este es el momento de suscribirse al canal para seguir explorando historias que revelan lo que normalmente permanece oculto. Compartir este video con otras personas también ayuda a que más gente tenga acceso a esta información y pueda formarse su propia opinión sobre los grandes cambios de nuestra época. Gracias por haber acompañado este viaje hasta el final. Cada minuto de atención cuenta. Y el apoyo a través de una suscripción, un comentario o una recomendación permite que este espacio continúe creciendo y ofreciendo contenido que invita a pensar, a cuestionar y a mirar la historia con una perspectiva más profunda.